Un saludo para todos y para todas. Les los saludo desde un lugar que se llama Gormanston, en la costa oriental de Irlanda. Aquí los frailes franciscanos tienen una casa que es bastante sugestiva, por eso me quise hacer delante de ellos porque me parece que es un lugar muy bonito. El castillo de Gormanston, esa es la casa de los frailes, un poco diferente a las casas de los frailes en Colombia, pero vale la pena. Me hice aquí para chicañarles. Eh, un saludo a todos desde este lugar. Me alegra también poder sacar el tiempo para seguir nuestro estudio del Evangelio de Lucas. He leído, como cada 8 días, cada semana, el ejercicio de escritura de algunos de ustedes, de los que han sido muy juiciosos y lo hacen con dedicación. Y quiero llamar la atención especial sobre el escrito de Ana María. Ana María ha logrado pasar por encima de lo difícil del texto y ha dicho, intenté comprender lo difícil del texto griego, hice lo posible, me pudo, entonces decidí saltarlo. Está bien, cuando uno ve que no, que hay cosas que realmente se le dificultan, se pueden saltar, especialmente las cosas que tienen que ver con el griego. Y me parece muy interesante lo que hizo, que fue tener que escribir a mano el texto de Lucas para no perderse en la explicación del autor. Cada uno va encontrando la manera mejor de ir comprendiendo el texto, a partir de escribirlo, de subrayarlo. Sin embargo, tengo que reconocer que dos cosas. La primera, que este primer comentario a los versículos 1 al 4, precisamente porque eran los versículos 1 al 4, que son los más difíciles, los más elaborados, los más complicados de todo el Evangelio, al menos para comprender su texto original, pues también iban a ser un poco así en su comentario. Realmente estudiar el Evangelio de Lucas no es tan complejo como podría parecer su primera fachada. La fachada es lo que normalmente uno ve a primera vista. Y si hay una fachada así imponente como la del castillo de Gormaston, como la casa de los frailes, uno dice, wow, ¿cómo será por dentro? Por dentro no es nada del otro mundo. Eh, Eso mismo ocurre con el Evangelio. Cuando nos encontramos con 4 versículos tan complejos, uno dirá, uy, no va a ser todo así. Y no, no es todo así. Pero los primeros 4 versículos son muy complejos y eso no puedo desconocerlo. Por tanto, es posible que para muchos de ustedes la lectura del comentario de esos primeros 4 versículos haya resultado particularmente difícil. Lo segundo es que el texto que he sugerido, que es el texto de Bobón, es un texto que de alguna manera son estudios avanzados sobre el Evangelio y que tienen en cuenta terminología que puede resultar muy complicada. Yo valoro mucho el esfuerzo que algunos de ustedes han hecho por comprenderlo. Sin embargo, eh, mientras lo estudiaba, me ha venido a la cabeza una idea. La idea es que todos podamos participar y todos podamos aprender. Entonces, hay otros dos autores sobre Lucas que tienen comentarios en niveles distintos, en un nivel medio y en un nivel básico. Yo el nivel básico lo sugeriría para el estudio de las comunidades en nuestras parroquias, pero el nivel medio tal vez nos obvie un poco todo el trabajo de los textos griegos o nos obvie todo el trabajo del complique con comparaciones con otros autores de la antigüedad y quizás algunos de ustedes quisieran acceder a él. Entonces yo voy a proponer los dos textos de comentarios. Seguiremos el de Bobón, ciertamente, que es el que todos tenemos o hemos intentado descargar ya, el libro de François Bobon, pero propondré y pondré en un próximo post un segundo libro, de tal manera que si uno encuentra que es muy complicado el comentario al pasaje que estamos leyendo en el libro de Bobón, no nos quedemos atrás ni nos desanimemos diciendo, no, eso es muy enredado, yo me voy mejor ya no sigo con eso porque yo no puedo. Es posible que a alguno se le ocurra esa idea que no tiene nada de sensata. Entonces, propongo que quien quiera leer libremente el segundo comentario es mucho más fácil, no menos profundo, es igual un buen comentario. Eh,
pero la idea es que cada uno lo vaya leyendo y nos vayamos leyendo juntos el Evangelio de Lucas. Me parece que incluso puede ser más enriquecedor, porque si alguien, como vuelvo a citar a Ana María, dice, no, yo me le sigo midiendo a esto aunque sea difícil, y sigue leyendo el texto de Bobón y nos sigue comentando y nos sigue dando ideas, y otra persona dice, no, yo mejor leo el siguiente texto u otro que propongas, entonces comparto lo que ese autor dice, pues entonces ya todos estamos leyendo cosas distintas y nos enriquecemos juntos. Me parece que así podría ser. Poco a poco tenemos que ir enriqueciendo y encontrando la forma de que esto sea una experiencia compartida. No simplemente sea ver un video que Dubán pone, leer un artículo, si tengo tiempo y ya, sino que sea una experiencia compartida de todos. Entonces, durante esta semana voy a subir un segundo libro y les explicaré de qué se trata. Los que quieran bajarlo lo pueden bajar y los que quieran cambiar a Bobón por este, la idea es que lo sigamos haciendo. ¿Está bien? Por el momento, los invito a que nos sumerjamos en comprender esta fachada tan profunda que Lucas, o tan profunda no, tan impresionante que Lucas ha puesto delante de su libro para impactarnos a todos. Todos quedamos impactados con esos primeros 4 versículos, Lucas 1, del 1 al 4, y vale la pena que le dediquemos un espacio a comprenderlo y a tener una idea de qué se trata, antes de iniciar nuestra historia en los años del rey Herodes. Bienvenidos a este primer comentario al Evangelio de Lucas. De todos los 27 libros del Nuevo Testamento, solo Lucas escribe una introducción, un prólogo en el que intenta explicarle al lector cuáles son las circunstancias, la finalidad de su obra y el método de trabajo que ha seguido. En otras palabras, ¿por qué lo escribió? ¿Para qué? ¿Y cómo lo ha hecho? De esta manera, el lector de Lucas tiene una palabra directa de su autor, que intenta explicarle en qué consiste el libro que tiene en sus manos. Es verdad que otros libros del Nuevo Testamento tienen cosas parecidas. Al finalizar el Evangelio de Juan, encontramos 2 conclusiones, una que es propia del evangelista, una que es de un redactor posterior, ambas mencionando la obra que acaba de ser leída. También el libro del Apocalipsis explica en su inicio las circunstancias de la escritura del libro. Sin embargo, no será en los libros de la Biblia donde encontraremos la altura que Lucas da a su prólogo, sino en las grandes obras clásicas de la literatura griega. Era normal que los grandes escritores iniciaran su obra con un prólogo. Un prólogo es como la fachada de una casa, lo que se mira antes de entrar, y según la fachada te dan ganas de conocerla o de no conocerla. En la literatura griega, las obras literarias de carácter público eran presentadas por un párrafo que incluía una mención a los predecesores, es decir, a los que habían escrito antes sobre el mismo tema, la fuente que usó para escribir este libro, o las fuentes, el plan de la obra. Normalmente hablaba un poco de sí, y finalmente había una dedicatoria, era normal, a un personaje ilustre, no necesariamente noble, a quien le unían vínculos de amistad o de gratitud. Veamos un ejemplo. Dioscórides es un médico griego que escribió un tratado en 5 volúmenes llamado Sobre la materia médica. En griego se llama Pereiles Iatrikes, que fue famoso en el siglo I. Miremos el prólogo con el que inicia su obra de 5 volúmenes. Aunque han aparecido no solo en los tiempos antiguos, sino también en nuestros tiempos, muchos tratados sobre la confección de medicamentos, sus efectos y su control, voy a intentar, ilustrísimo Areios, darte una enseñanza sobre esta materia. Mi proyecto no es ni inútil ni irracional, ya que mis predecesores o no acabaron su tarea
o se contentaron con copiar informaciones orales. Ahí tenemos una idea de prólogo que es más o menos el modo como Lucas procede su prólogo, su introducción. Una cosa muy bien hecha. Está tan bien hecha el prólogo de Lucas, en una sola frase. El prólogo son 4 versículos, pero es una sola frase, que algunos han dicho que el Lucas 1:4 es la frase más hermosa del Nuevo Testamento, o que el prólogo es casi demasiado hermoso para ser natural y verdadero. En español nos puede sonar normal, quizás hasta sencillo cuando lo leemos. Y pues es normal porque los traductores han hecho un trabajo grande para hacerlo comprensible a todos. Sin embargo, cuando Lucas lo escribe en griego, usa palabras muy elevadas, elegantes, diríamos hoy, rebuscadas. Hace que su introducción sea rimbombante o forzada y sin embargo hermosa. Al finalizar, veremos como 2 o 3 ejemplos de palabras que utiliza para dar la idea de lo que significa. Lo curioso es que una vez termina esta introducción o este prólogo con palabras elevadas como hemos visto, pasa a contar historias populares y a recuerdos populares bastante sencillos, como si uno llegara a una fiesta con un traje de smoking bien elegante e impresionando a todos, entrara al baño y saliera vestido de Carriel. O como si una obra musical la iniciara la gran orquesta filarmónica de una gran ciudad con una composición muy complicada y de un momento a otro, sin avisar absolutamente nada, de la nada salieran los tambores y las flautas de nuestra música popular colombiana. O como si la fachada de una iglesia fuera imponente como esta, y al entrar se encontrará con una iglesia muy sencilla, pero bien cuidada, porque este hecho que lo que Lucas nos contará en adelante sea popular, no significa que tenga un lenguaje bajo o sencillo como el Evangelio de Marcos. No, usará el estilo de un libro conocido, la Biblia griega, que es conocida como los 70 o Septuaginta. Ahora bien, ¿por qué escribe Lucas este prólogo? Uno podría decir que el prólogo tiene un carácter teológico, en el sentido que hay palabra de Dios allí dentro. Sin embargo, solamente la palabra logos, significa palabra, es mencionada en el términos de contenido teológico. Pareciera que su objetivo no es teológico. Pero si no es teológico, entonces ¿qué es? ¿Literario? Uno podría decir, sí, es una introducción a una obra literaria, de hecho le da gran altura, como hemos visto durante este comentario. Pero nos quedamos desconcertados porque Lucas no dice nada de lo que va a hablar. En una introducción con un objetivo literario uno debe anunciar, bueno, ¿y de qué es que voy a hablar? Pero Lucas ni siquiera menciona el protagonista ni absolutamente ninguno de los temas, simplemente habla de acontecimientos que han tenido lugar y eso puede ser cualquier cosa. Entonces quedan abiertas las cuestiones sobre el objetivo del prólogo. Por el momento, los invito a que le echemos finalmente un vistazo a las palabras del prólogo. ¿Qué dice el prólogo de San Lucas, del que tanto hemos hablado, en qué consiste y qué nos quiere decir? Bien, debemos iniciar entonces nuestro estudio del prólogo, tomando en cuenta que la frase principal no está al principio, está en el centro. Y la frase principal, el verbo principal del prólogo, es la voluntad de quien escribe, de quien dice, he tomado la pluma, me ha parecido bien escribir. Entonces, Lucas inicia con su seguridad de que aquello que él hace es algo que está bien, y no solamente porque es un escrito en orden que ha logrado hacer, sino porque es un escrito que ha hecho después de haber investigado todo diligentemente desde el principio. Esto va a marcar una inmensa diferencia entre Lucas y los demás que alguna vez hicieron ese trabajo de escribir
la vida del Señor, porque Lucas no se contenta con hacer una recopilación de la tradición oral, no se contenta con escribir los testimonios y los recuerdos de Jesús que hay en una determinada comunidad, sino que hace el esfuerzo de seguirlo, de buscar, de encontrar información que nadie más había encontrado. De hecho, descubriremos que más de la mitad del Evangelio de Lucas son textos que no están redactados en ninguna otra parte, que no los tiene ningún otro evangelista, de manera que no está diciendo mentiras ni está alardeando de cosas que no son, sino que realmente Lucas ha iniciado un trabajo de profunda investigación desde el principio. De hecho, sus fuentes principales, que son Marcos y la fuente que hemos llamado Q, no mencionan absolutamente nada del nacimiento del Señor ni de las cosas de su infancia, de tal manera que Lucas se siente muy tranquilo al mencionar esto. Es una información que yo investigué y nadie más lo había hecho. Después de presentar esto, entonces lo va a organizar con cuidado. La redacción es una redacción con cuidado y tenemos la frase principal. Podemos leerla de nuevo. Me ha parecido bien, tras haber investigado diligentemente todo desde el principio, redactar con cuidado un escrito en orden. Creo que esto nos presenta al autor como alguien que asume desde su voluntad una tarea titánica, nos presenta el modo como lo hizo, con una investigación diligente, y lo que ha hecho, que es un escrito en orden. Ahora, lo que nos queda en la frase principal son dos cosas. La primera, la dedicatoria para el excelentísimo Teófilo, Kratistos Teófilos. La palabra excelentísimo es una palabra de honor ciertamente, pero no es en la época de Lucas una palabra solo usada para la aristocracia y los nobles. Entonces esto no nos dice que Teófilo sea una persona aristocrática o un noble del mundo helenístico, simplemente que es alguien muy apreciado y seguramente tenido en alta estima por Lucas y sus contemporáneos. ¿Quién es Teófilo? No sabemos. Sabemos que es una persona real. Los escritos se hacían, las dedicatorias se hacían a personas reales, no a personas simbólicas. A pesar de que muchos han intentado encontrar una etimología aquí universal, Teos es Dios, Filos es amigo, entonces sencillamente como si ese texto fuera para los amigos de Dios. Es una bonita catequesis, pero podemos decir con mucha seguridad que Teófilo es una persona real de la época de Lucas. Esto nos dice una cosa que vale la pena enfatizar y que no deberíamos tener como poca, sino como algo muy valioso. Es un texto escrito de una persona, me pareció, para ti. Es decir, hay aquí una relación personal, no es un escrito hecho al aire, ni un artículo de periódico escrito por un anónimo para que el que lo lea el que sea. Es un texto escrito de una persona para otra. Esto ya nos da una idea del carácter personal y fuerte del Evangelio de Lucas, que cada uno debería tomarlo en cuenta cuando lo lee. Hay alguien que tomó la pluma pensando en otra persona, y esa otra persona ciertamente hoy soy yo que lo lee. Ahora bien, Lucas no es el primero, entonces por eso es importante que él diga también a mí en la frase principal. Me ha parecido bien también a mí hacer esto. Si hay otros que lo han hecho, por allí va a empezar Lucas. Entonces la primera frase subordinada con la que abre el Evangelio es: puesto que muchos han puesto las manos. Epigeiro es el verbo original, lo veremos ahorita. Poner las manos, intentar, podría ser, puesto que muchos han intentado escribir un relato de los acontecimientos. Significa que no todos lo han logrado. Intentar es un verbo que Lucas lo usa con cierta idea despectiva, en el sentido que se intenta pero no se logra. Casi que la conciencia que hay de acá, aunque no lo diga, pero el uso de esta palabra intentar en griego da como la impresión de que hay una crítica frente a los otros. O sea, muchos lo han intentado, muchos han intentado hacer esto que no han logrado, lo voy a hacer yo.
Evidentemente esa crítica es muy velada y muy oculta, pero el uso de este verbo en lugar de otros ya la manifiesta. Es como si hubiera una insatisfacción de Lucas frente a lo que otros escribieron, incluso frente al mismo Marcos. O sea, como que Lucas no está contento con ese texto y dice, bueno, entonces vamos a hacer nosotros algo que consideramos mejor. Y creo que esto es lógico, pues nadie, si tiene algo ya bien hecho, intenta hacerlo otra vez. Solamente cuando uno encuentra un vacío en algo, dice, esto no está bien hecho, hagámoslo de nuevo. ¿Qué escribe? Es un relato de los acontecimientos, es lo que otros han hecho, lo que voy a escribir yo. Esos acontecimientos tienen una característica, entonces hay una frase que es subordinada de la subordinada. Es decir, son acontecimientos que nos fueron transmitidos por los que desde el comienzo han sido dos cosas. Primero, testigos oculares. Eso es muy importante en la antigüedad, incluso hoy. Son testigos oculares, es decir, no hace parte del mito, lo que vamos a narrar aquí no hace parte de una historia de hadas, es algo histórico porque Dios sencillamente decidió meterse en la historia. Pero no solamente es una crónica en el sentido frío del término, de una narración de cosas que ocurrieron, sino que esos que son testigos oculares también llegaron a ser ministros de la palabra. Entonces, de una palabra que es más grande que el mero acontecimiento, porque viene de Dios y porque es una palabra transmitida por esos testigos como palabra de Dios. Entonces, aquí nos encontramos con un diálogo que en Lucas va a encontrar un intérprete privilegiado, y es el diálogo historia-teología. Lucas es un historiador, pero también es un teólogo. Y esto lo va a dejar muy claro cuando nos presenta la finalidad de su escrito, para qué lo escribe. Pues le dice, para que tú, excelentísimo Teófilo, puedas reconocer, puedas descubrir, puedas estar seguro de la solidez. Y aquí hay una palabra que me parece que vale la pena mencionar, utilizar la palabra original, asphaleia. Creo que la palabra asphaleia no nos debe sonar, aunque es griego, no nos debe sonar tan desconocida, porque hay una palabra que en español viene de ella, que es asfalto, que es lo sólido, lo que es firme. Entonces, la solidez, la asphaleia de lo que se te ha enseñado, de las palabras que has oído. Es decir, Lucas usa su relato para demostrar que lo que a usted le han enseñado es sólido, firme, como el asfalto. Aquí tenemos la diferencia, la diferencia entonces por versículos. Aquí está todo el prólogo. Miremos solamente el versículo 1, que es una subordinada, puesto que muchos han puesto las manos para escribir un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Yo quisiera simplemente, para que tengamos una idea de lo elegante que es Lucas cuando escribe, que hagamos mención de varias palabras. La primera palabra con la que abre el Evangelio de Lucas es epeideper. Creo que se puede leer en nuestras letras. Epeideper, que literalmente traduce puesto que, en vista que, ya que. Normalmente nunca abre una frase ni en español ni en ninguna otra lengua. Una frase, un libro no se abre con este tipo de palabras. Sin embargo, Lucas se atreve a hacerlo porque considera que va bien. Es una palabra extraña y de hecho es la única vez que aparece en la Biblia. Después se utiliza la palabra, como lo mencioné hace poco, epigeiresan, intentado, del verbo epigeireo. Epi es sobre, heiros es mano, entonces es poner las manos sobre. Es una palabra que casi no se usa en la Biblia, se usa solo como un par de veces en la Biblia, y son palabras bastante rebuscadas. En el término de lo que han buscado ellos, nuestras Biblias dicen escribir. El término original es anataxasai, acá lo tenemos, anataxasai, que significa
poner una cosa junto a la otra. O sea, literalmente significa enumerar y da la idea de poner una cosa sobre la otra. Aquí encontramos lo que mencionaba hace pocos segundos, la crítica velada de Lucas a los demás relatos. Y finalmente llamo la atención sobre el verbo cumplido. Pepleroforemenon. Es una forma muy complicada de un verbo que no es común y que podría haberse dicho de una manera mucho más sencilla. Pero como hemos dicho, Lucas aquí en su prólogo quiere demostrar que él sí sabe escribir y entonces encuentra formas verbales muy complejas, incluso difíciles de pronunciar y que no son fáciles de encontrar en el lenguaje cotidiano. Contemplando pues la fachada que Lucas pone a su evangelio, nos encontramos ante la obra de un gran profesional en términos de escritura, de redacción, pero también ante un cristiano que es capaz de comprender que su palabra es una palabra que le excede. Dejémonos pues impresionar por este gran autor y dejémonos llevar en un viaje espiritual, pero también en un viaje mental a la Jerusalén de el año 4 antes de Cristo más o menos, un poco antes, cuando el ángel Gabriel llega al templo y se le aparece a Zacarías. Ese será nuestro próximo encuentro.